Lo que viene en Otelo de Primera. Todo el resumen del Campeonato Argentino 2020. Un adelanto de cómo serán los futuros episodios de Otelo de Primera con los segmentos que estamos pensando para ustedes. Y las posiciones del campeonato online que se está llevando a cabo con los principales jugadores latinoamericanos. Además, la sección de historia, con un invitado, en este caso, que no queda del todo claro de qué país es. Primero, vamos a comentar lo siguiente. Se ha terminado el campeonato argentino, con este episodio terminamos toda la información del campeonato argentino. De ahora en adelante, más allá de que en algún momento daremos la información de los torneos que se estén llevando a cabo, vamos a comenzar con 3 secciones estables. Una que es Otelo para principiantes, con las estrategias básicas de Otelo. Otra que va a ser Aprender a aprender, a pedido del campeón argentino Juan Pablo Lucioli. Y la ya clásica de historia del Otelo. Es decir, a partir del próximo episodio de Otelo de Primera, esas van a ser las 3 secciones estables de nuestros videos, más allá de la información que tengamos de lo que esté ocurriendo en el mundo del Otelo. Justamente vamos a empezar con las posiciones finales del suizo, que se estuvo llevando a cabo, el American Online Otelo Tournament, un nombre, ya lo hemos comentado, un poco pomposo, pero bueno, así son los americanos, ¿no? El campeonato supuestamente de Estados Unidos online. Bueno, aquí lo estamos viendo. A semifinales han clasificado con 6 puntos Jan de Graaf de Holanda, Alessandro Di Mattei de Italia, Jarred Platt de Estados Unidos y Marc Tastet de Francia. Marc Tastet es campeón mundial, Jarred Platt segundo en el Campeonato Panamericano Online este año, y Jan de Graaf y Alessandro Di Mattei, 2 jugadores clásicos del mejor nivel de Europa. No hubo playoff, de acuerdo a las reglas de este torneo. Ahí el jugador Samuel Kurniawan, que yo no conozco, de Singapur, se quedó también con 6 puntos, pero por fuera de las semifinales. Esos otros 4 jugadores de Singapur, Vietnam, Francia e Israel van a jugar los puestos del 5º al 8º. Y entonces lo primero que vamos a destacar es el buen torneo de Lucas Cherem de Camargo, nuestro amigo de Brasil, que quedó con 5 puntos a 5 fichas de clasificar por los puestos del 5º al 8º. Excelente torneo de Lucas, de alguna manera poniendo en este contexto el Otelo de Latinoamérica. El resto de los jugadores latinoamericanos: Alejandro Reyes, nuestro amigo de Uruguay, con 4 puntos y medio. Con 4 puntos, Víctor Machado Cid, Anwar Haddad Jr. Y luego, con 3 puntos, Lucas Machado Cid, el hermano Marcos Pires, Moisés Correia Jr., Neri Jr., todos ellos con 3 puntos. Luego de un excelente comienzo, el jugador argentino que estaba en el torneo, Pablo Coll, concluyó con 2 puntos. Creo que ganó las 2 primeras partidas y perdió las siguientes 5. También con 2 puntos Jairo Salcedo Salas y Sebastián Montiel, el amigo chileno que nos acompañó en nuestro torneo. Bueno, con esto terminamos la presentación. Probablemente daremos los resultados finales, pero el interés principal era las posiciones y los resultados de los jugadores latinoamericanos que han quedado fuera de las definiciones de las semifinales y del puesto del 5º al 8º.
repito, la mejor posición de Lucas Cherem con 5 puntos en la posición 9, quedando a 5 fichas de clasificar entre los 8 mejores. Bueno, vamos a repasar las posiciones del campeonato argentino. Vamos a poner énfasis en los 8 primeros, en las posiciones de los 8 primeros, pero en primer lugar vamos a repasar las posiciones generales. Rafael Pérez, el único invicto del torneo en el suizo, que además le ganó con claridad a Juan Pablo Lucioli y a Leandro García, futuros campeón y tercer lugar del torneo. Hubo un playoff entre David Nakasone y Mariano Bilinkis para definir quién pasaba a semifinales. Ahora vamos a comentar las peripecias de David, tanto en este torneo como en el Panamericano Online le ocurrió lo mismo. Entonces, Rafael Pérez 7 puntos, Juan Pablo Lucioli, Leandro García, David Nakasone y Mariano Bilinkis con 5. Daniel Olivares con 4,5 en el sexto lugar. En el séptimo lugar, Paul Iturbide, Sebastián Thierer, Max Seifert y Pablo Coll. Mercedes Cohen, un excelente torneo, con 3,5 puntos. Y con 3 puntos, Sebastián Montiel, Marcelo Linoski. Tengan en cuenta, Marcelo es un jugador de muchísima experiencia, obviamente, ahí está su ranking. Y termina con 3 puntos, lo cual de alguna manera es una muestra de que el torneo fue bastante competitivo. Con 3 puntos, entonces decía Sebastián Montiel de Chile, Marcelo Linoski, Ricardo Furno, Abril Olivares, Liliana Rondina y Naomi Nicasone. Con 2,5 puntos, Leonardo Chaufán. Con 2 puntos, Ramiro Coll. Con 1,5 puntos, Diego Olivares. Y con 1 punto, los debutantes Solange Rubinstein y Norberto Martínez, a quienes les agradecemos la participación en el torneo. El playoff entre David y Mariano, ya lo hemos comentado, lo ganó Mariano. Y luego se jugaron las semifinales y los partidos del quinto al octavo puesto. De las semifinales y de las finales ya tenemos todos los videos que hemos subido. Pero nos falta dar la información para cerrar todo lo referente al campeonato argentino de lo que sucedió de los puestos del quinto al octavo. Entonces vamos a hacer un repaso de cómo quedaron esos puestos y una breve introducción de cada uno de los jugadores involucrados en estos primeros 8 lugares. Bien, campeón del Campeonato Argentino de Otelo 2020, Juan Pablo Lucioli, de Olivos, la provincia de Buenos Aires. Subcampeón Rafael Pérez, de la provincia de Córdoba. El tercer puesto para Leandro García, de la provincia de Misiones. El cuarto puesto para Mariano Bilinkis, de la ciudad de Buenos Aires. Quinto puesto para Daniel Olivares, de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Sexto puesto para Sebastián Thierer, de la ciudad de Buenos Aires. Séptimo puesto para Paul Iturbide, de Moreno, la provincia de Buenos Aires. Y octavo puesto para David Nakasone. Me pareció simpático mencionar los lugares de procedencia. Recordemos también que hubo un jugador de Mar del Plata, Ricardo Furno. Antes de pasar a la breve, digamos, descripción de cada uno de estos jugadores y de sus logros en Otelo, vamos a mostrar algo muy lindo, gentileza de Leandro García, y de El Mundo de las Joyas, la joyería del Centro de Posadas en Misiones, que tuvo la enorme gentileza de preparar este llavero de plata 925 para el ganador del torneo. Acá en el reverso, grabado, Juan Pablo Lucioli, que resultó ser el campeón argentino de Otelo 2020 y que tengo entendido que ya fue despachado desde Misiones
para la casa de Juan Pablo Lucioli, que nos encantaría que nos avise cuando lo recibe y nos lo muestre en sus manos. También vamos a agradecer a el sitio de juegos Otelo, cuyo representante Mario Madrona nos estuvo ayudando en la transmisión de las partidas. Bueno, vamos a mostrar entonces esto que hemos preparado con los antecedentes de cada uno de los jugadores. En octavo lugar, David Nakasone. Yo hablaba de las peripecias. Acá fue el torneo que ganó las Olimpiadas de 2018, Olimpiadas de los Juegos de la Mente de 2018. Fue un torneo ganado por David Nakasone. Estaban Maximiliano Pellizzari, Daniel Olivares, Marcelo Linowski, Paul Iturbide, pero el campeón fue David Nakasone. Medalla de oro de las Olimpiadas de los Deportes de la Mente en el año 2018. ¿Por qué decía las peripecias? Porque ya en el Panamericano le había pasado lo siguiente: él había empatado el quinto lugar, en ese caso conmigo, y yo jugué un playoff con él para ver quién pasaba a semifinales. Yo gané el playoff, y después en sus juegos del quinto al octavo puesto, termina en el séptimo lugar. Es decir, luego de jugar un playoff, termina en el séptimo lugar. Un poco algo parecido le sucede en este torneo, con la diferencia de que incluso en este torneo él queda en cuarto lugar. Estoy tratando de buscar el video que tengo preparado y se me está haciendo un poco de lío. Ahí está, ahora sí. Bueno, decía, en este caso, David había salido cuarto en el suizo y tuvo que jugar el playoff con Mariano Bilinkis, lo pierde, y luego pierde su partida con Sebastián Thierer y también pierde su partida con Paula Iturbide, con lo cual queda relegado al octavo puesto, a pesar de haber terminado en cuarto lugar en el suizo. En el séptimo lugar, Paula Iturbide. Acá está el primer torneo importante que jugó en el 2010. En el 2008 ya había jugado un torneo en Brasil. Esa foto anterior era el Panamericano, el primer Panamericano en el año 2010. Y esta última le ganó a Lucas Cherem en el último Panamericano. Luego Lucas Cherem fue el campeón panamericano. Estas últimas dos son del Mundial en Cambridge en el 2015, donde sumó 5 puntos. En los dos mundiales que jugó, sumó 5 puntos Paula. Acá Sebastián Thierer en el sexto lugar, acá jugando en el Panamericano, en el tercer Panamericano en la Ciudad de Buenos Aires contra el uruguayo Alejandro Reyes. Le ganó a David Nakasone y perdió conmigo por el quinto puesto. Demostrando de todas maneras que ha progresado enormemente, había empatado en el suizo conmigo. Bueno, yo en el quinto lugar, perdón, este es el primer Panamericano en el año 2010. Acá el tercer Panamericano me está ganando Maxi la final. El Panamericano que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, y acá me gana Lucas la final, el Panamericano en Florianópolis, el cuarto. Y esta foto le tengo mucho cariño porque es la foto en la cual le gano a un ex campeón mundial, al japonés Kunihiko Tanida, a pesar de mi cara de desagrado. Mariano Bilinkis, cuarto lugar, un excelente torneo de Mariano. Este fue el torneo que jugó en vivo, con las fichas amarillas. Esta es una foto más actual es un capo de la grabación y de producción musical. Acá ahora el tercer lugar, Leandro García, que este año fue campeón brasilero online de Otelo, no lo vamos a cansar de decirlo, y también participó en el Panamericano, y acá salió en el tercer lugar, una brillante semifinal con Juan Pablo Lucioli. Rafael, la verdad, es impresionante el torneo que ha hecho.
En primer lugar, en el suizo ganando todas las partidas y ganándole con claridad a Juan Pablo y a Leandro, y evidentemente costándole jugar las partidas a más tiempo, ¿no? Jugar 2 partidas seguidas le costó. Juan Pablo Lucioli, campeón del torneo, perdió con Rafael en el suizo, pero en la final le ganó las 2 partidas. Acá en el Panamericano, en el tercer Panamericano en la Ciudad de Buenos Aires, perdiendo la semifinal con Maxi, una batalla terrible, y luego perdiendo también con Alejandro Reyes de Uruguay, quedando en el 4.º puesto en el Panamericano, el tercer Panamericano en la Ciudad de Buenos Aires. Decía de Rafael, por ejemplo, Rafael está en este momento en Otelo Quest en 5 minutos, 100 puntos por encima de Juan Pablo. Él juega sistemáticamente a 1 minuto. Bueno, en Otelo Quest las partidas son a 5 minutos, tanto él como Juan Pablo son 5 dan, y él está 100 puntos por arriba del ranking. Eso es una muy buena señal. Ojalá pueda acostumbrarse, porque evidentemente su sabiduría, sus capacidades para jugar al Otelo son gigantes, y simplemente le cuesta tomarse más tiempo para analizar las posibilidades, ¿no? Básicamente por eso se pudo imponer Juan Pablo, que está acostumbrado a jugar pensado, con tablero, y digamos, está ya acostumbrado a usar el tiempo, a exprimir el tiempo lo máximo posible. Bueno, vamos entonces, para terminar, a volver a mostrar el trofeo que ganó Juan Pablo Lucioli, campeón argentino de Otelo 2020, con la inscripción de su nombre en el reverso, y que seguramente en los próximos días estará llegando a su casa, gentileza del mundo de las joyas, joyería del Centro de Posadas en Misiones, y de Leandro García, que fue el que gestionó este hermoso primer premio. Bueno, entonces, antes de pasar a la parte de historia del Otelo, recordar que a partir de ahora tendremos 3 secciones. Otelo para principiantes con las estrategias básicas, Aprender a aprender, dedicado especialmente a nuestro campeón argentino, y el ya clásico segmento de historia del Otelo. Cuando quieras entonces, Macaya, comenzamos con nuestro invitado de hoy. Bueno, muchas gracias, Daniel. Saludo a todos los seguidores de Otelo de Primera, y vamos a hablar de un jugador nacido en los Estados Unidos de Norteamérica, pero que tiene la particularidad de haber representado a los siguientes países en los mundiales. David Schaman, que de él se trata, representó a Estados Unidos, a los Países Bajos, a Bélgica y a la Gran Bretaña. Es decir, un jugador de múltiples nacionalidades, o que el Otelo le permitió representar a múltiples nacionalidades en distintos mundiales. Vamos a empezar diciendo que su nombre completo es David Richard Schaman. Nació en Nueva York el 28 de diciembre de 1965, es abogado de profesión, y vamos a ver los campeonatos que ganó. Fue campeón del mundo en 1993 en Londres, representando a los Estados Unidos de Norteamérica. Fue campeón del mundo en 1999 en Milán, representando a los Países Bajos. Y volvió a ser campeón del mundo en 2002 en Ámsterdam, representando a los Países Bajos. También obtuvo un segundo lugar en los siguientes campeonatos mundiales. En 1982 salió segundo en Estocolmo, representando a Estados Unidos. En 1992 en Barcelona representó a Gran Bretaña, también en el segundo lugar. En 1995 en Melbourne, en Australia, salió segundo representando a los Estados Unidos de América. También tiene
terceros lugares en los siguientes campeonatos mundiales. En 1985 en Atenas, representando a Estados Unidos. En 1986 en Tokio, también representando a los Estados Unidos. En 1987 en Milán, representando a Estados Unidos. Y en 1991 en Nueva York, también con representación a Estados Unidos. Y por último, en los mundiales, tiene un cuarto lugar en el Mundial de Varsovia en 1989, representando a Estados Unidos. Y también fue campeón por equipos en varios campeonatos mundiales. En 1987 fue campeón del mundo por equipo en Milán, y en ese momento el equipo de Estados Unidos lo representó Shaman, Rose y Arnold Kling. En 1991, en Nueva York, salieron campeones del mundo Shaman, Rose y Johnson, representando a Estados Unidos. En 1992, en Barcelona, salieron campeones del mundo Shaman, Feinstein y Michael Handel, representando a la Gran Bretaña. En 1995, en Melbourne, Australia, salieron campeones Shaman, Mine y Parsons, representando a los Estados Unidos. También tuvo las siguientes participaciones en mundiales. En 1997, en Atenas, logró el quinto lugar, esta vez representando a Bélgica. En 1998, en Barcelona, obtuvo un séptimo puesto representando a los Países Bajos. En el 2000, en Copenhague, el 13º lugar representando a los Países Bajos. En 2001, en Nueva York, obtuvo el 6º puesto representando a los Países Bajos. Y en 2003, en Estocolmo, obtuvo el 15º lugar representando a los Países Bajos. También fue campeón del Grand Prix en 1996. El Grand Prix se juega en Europa, esta vez en representación de Estados Unidos. Fue campeón en el Cambridge Open en 1993, pero representando a la Gran Bretaña, país donde estaba residiendo. Fue campeón nacional de Estados Unidos de América en 1982, 1985, 1986, 1989, 1990 y 1995. Y ahora vamos a hacer un breve repaso de algunos detalles históricos en base a un reportaje que le ofreció a la revista inglesa de Otelo en el año 1992. Ahí confesaba que su primer torneo fue en Nueva York, en agosto de 1979. Le preguntaron cuál fue su mejor partida hasta ese año, hasta 1992, y dijo que era contra Masaki Takizawa en los Dojokyo Match de Japón. Le preguntaron cuál fue su más duro adversario y respondió que Marta Stedt. Les recuerdo que Marta Stedt en 1992, el año del reportaje, salió campeón del mundo en Barcelona. Le preguntaron también cuál fue su peor partida y cuenta que fue la segunda partida de las semifinales del Campeonato Mundial de 1991 contra el francés Paul Rallet. Paul Rallet fue el primer campeón francés del mundo en el año 1984 en Australia. En esa partida que indica que fue la que peor jugó, perdió con Rallet 34-30. Y después le preguntaron cuál fue su mayor desilusión como jugador de Otelo, y dice, por supuesto, la final del Campeonato Mundial de 1992 en Barcelona, donde perdió con Marta Stedt con piezas negras 29-35 y perdió con Tastet la final con piezas blancas 35-29. Le preguntaron por último qué otro jugador admira y él responde: mi antiguo compatriota Brian Rose, refiriéndose por compatriota al norteamericano Brian Rose, es decir, cuando él jugaba representando a Estados Unidos. Le dice lo siguiente con respecto a Brian Rose, que lo admira porque tiene que ser valiente para vivir en Japón y jugar allí. Les recuerdo que Brian Rose, ya lo habíamos visto en Otelo de Primera, jugó en Japón o se trasladó a Japón, cambió su nombre a un nombre japonés y obtuvo inclusive varios danes de clasificación mientras vivía en Japón. Y por último dice que lo admira también por la antigua rivalidad que tiene con Brian Rose. Para finalizar les voy a leer que en 1979 ocupó el último lugar en el Grand Prix de USA, tuvo 6 derrotas y un empate cuando estaba empezando su carrera,
y el ex campeón del mundo, Jonathan Cerf, en esa oportunidad le ganó 59-5. Es decir, aquellos que empiezan, lógicamente, tienen un largo camino por recorrer, a menos que seas un chiquito japonés de 11 años y te clasifiques campeón del mundo. En el Otelo Quarterly del verano de 1980 figura con un ranking Shaman de 1439. En el Otelo Quarterly del invierno de 1996-97 este ranking subió a 1845. Y el último ranking de la Federación Internacional de Otelo en 2007 lo evalúa en 2173. Para finalizar, como todos los varios campeones mundiales, hay una variante Shaman de la apertura Tiger y ahora se la voy a decir a Daniel para ver si la podemos poner en pantalla para que ustedes la observen. Empieza con C4, C4, E3, F4, C5, D6, F3 y C6. Y esa es la apertura de Shaman o dinamarquesa o Danish. Y con eso finalizamos entonces el segmento de este Otelo de primera de esta tarde. Hasta Bueno, luego. vamos a aprovechar, Marcelo, para explicar las reglas que siguen vigentes, porque a cualquiera que le gusta el fútbol le parecerá extraño este asunto de andar, o otros deportes también, ¿no? Esto de andar representando en los mundiales a distintos países. Las reglas o las cuales se rigen la clasificación o la posibilidad de participar en un campeonato mundial, básicamente significa que tienen que haber participado de la clasificación, es decir, que tienen que vivir en el país y haber participado de la clasificación. Es decir, que si un jugador se muda a otro país por razones de trabajo, por ejemplo, participa de los torneos y clasifica, va a representar a ese país en un mundial si lo desea. Por ejemplo, si Ben Seeley, por alguna razón, viene a vivir a la Argentina, juega los torneos clasificatorios argentinos, juega el campeonato argentino y desea participar en un campeonato mundial, puede representar a un campeonato mundial representando a la Argentina y participar como jugador de nuestro país. Por supuesto, desde ya, Ben, estás invitadísimo. Casi te diría que te doy mi casa para que te vengas a vivir a la Argentina, si lo deseas, para que nos representes en un mundial. Esta es la regla que de alguna manera a las personas que por cuestiones de trabajo van cambiando de país, tienen la suerte o no tanto, ¿no? Porque también tiene sus dificultades estar cambiando de país por cuestiones de trabajo. Bueno, desde el punto de vista del Otelo, tiene esa ventaja de poder, por supuesto, teniendo el nivel necesario, participar en campeonatos mundiales representando a distintos países. Bueno, muy bien. Con esto damos por concluido el Otelo de primera que estuvo vinculado al campeonato argentino. Repito, a partir del próximo episodio tendremos 3 segmentos. Estrategia para principiantes, Otelo para principiantes, aprender a aprender, especialmente dedicado a Juan Pablo Lucioli, campeón argentino, y el ya clásico de historia del Otelo. Nos vemos en los próximos episodios.